Imagina un lugar donde tu forma de vestir, tu matrimonio, tus finanzas y hasta tus pensamientos más íntimos le pertenecen a un solo hombre. Un lugar tan ridículamente poderoso que logró doblegar las leyes, que llenó el mismísimo Palacio de Bellas Artes para su propio festejo y que convenció a más de 5 millones de personas de que él era el único puente entre la tierra y Dios. Esta no es una historia de ficción medieval. Es el imperio de la luz del mundo, y este es el archivo de su caída. Para entender cómo un hombre llegó a ser considerado un dios en pleno siglo XXI, tenemos que viajar al año 1926 en Guadalajara, Jalisco. Ahí, un exmilitar llamado Aarón Joaquín fundó las bases de lo que se convertiría en una dinastía sagrada. A diferencia de otras religiones, aquí el poder no se ganaba por méritos, se heredaba como un trono real. De Aarón pasó a su hijo Samuel, y en 2014, la corona espiritual llegó a manos de Naasón Joaquín García. Pero el verdadero secreto de su control absoluto no estaba en los discursos, sino en su cuartel general, la Provincia Divina. Una colonia entera en Guadalajara diseñada como un mini estado independiente. Si nacías ahí, nacías dentro del culto. Las escuelas eran de ellos, los comercios eran de ellos, y las calles eran patrulladas por su propia seguridad. Para los fieles, el mundo exterior era el mismísimo infierno, y el interior, el único refugio para salvar su alma. Un refugio que, muy pronto, se convertiría en una jaula de oro para miles de personas. Dentro de los muros de la luz del mundo, la palabra del apóstol no se cuestionaba, se obedecía ciegamente. Desde niños, a los miembros se les programaba psicológicamente para una sola cosa, adorar a Naasón. En las transmisiones oficiales, es perturbador ver a miles de personas, desde adultos mayores hasta niños pequeños, llorar desconsoladamente de la emoción con solo ver pasar su silueta. Para ellos, complacer al apóstol era complacer a Dios. Pero mientras la mayoría de los feligreses entregaba sus pocos ahorros en diezmos obligatorios y trabajaba gratis construyendo templos bajo la promesa de ganarse el cielo, la familia Joaquín vivía un auténtico paraíso terrenal. Casas de campo en el extranjero, autos de superlujo, viajes en jets privados y un estilo de vida digno de la realeza de Hollywood. El dinero de la fe fluía sin control y sin auditorías. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Naasón Joaquín se sentía un dios intocable, protegido por millones de dólares y por políticos de alto nivel en México que le aplaudían en primera fila. Lo que el apóstol no imaginaba, es que su propio imperio de sombras estaba a punto de desmoronarse desde el lugar que creía más seguro. El 3 de junio de 2019, el jet privado de Naasón Joaquín García aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El apóstol viajaba tranquilo, cobijado por la idea de que su estatus divino lo hacía inmune a la justicia del hombre. Pero al bajar de la aeronave, el FBI ya lo estaba esperando. Las esposas se cerraron en sus muñecas. El dios de la tierra había sido arrestado. La Fiscalía de California destapó una cloaca que horrorizó al mundo. No se trataba solo de un fraude financiero, se trataba de una red sistemática de abuso y explotación. El caso se sostuvo gracias al enorme valor de las llamadas Jane Does, exmiembros anónimas que decidieron romper el silencio. Los testimonios que salieron a la luz revelaron el lado más siniestro de la manipulación mental, jóvenes que desde niñas habían sido seleccionadas y criadas dentro del culto con un solo propósito: servir a los deseos más oscuros del apóstol. Lo perturbador del lavado de cerebro era tal, que a muchas de ellas sus propios círculos familiares les hacían creer que entregar su cuerpo a Naasón era el honor espiritual más grande al que su linaje podía aspirar. Si se negaban, el castigo era el rechazo total de su comunidad y la condena eterna. En el año 2022, acorralado por las pruebas y para evitar una cadena perpetua que lo dejaría morir en prisión, el apóstol decidió declararse culpable. Fue sentenciado a casi 17 años de cárcel. La justicia estadounidense le había quitado la libertad, pero, extrañamente, no pudo quitarle su corona. Aquí es donde esta historia alcanza su punto más perturbador. A pesar de la sentencia, de las confesiones y de las pruebas irrefutables, los templos de la luz del mundo en México y el mundo siguen llenos. Para millones de sus fieles, Naasón no es un criminal, es un mártir, un hombre santo viviendo una prueba divina tras las rejas.
Las cadenas de la manipulación psicológica resultaron ser más fuertes que los barrotes de una prisión. ¿Y tú, crees que alguna vez se pueda desmantelar un imperio construido con la fe de la gente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si estás listo para seguir desenterrando los secretos más oscuros de la realidad, dale un buen like a este video y suscríbete a Archivo Siniestro. Nos vemos en el próximo misterio.